Muchas personas pasan toda su vida sin darse cuenta de que Dios ya les está hablando. Esperan un trueno en el cielo, una voz audible o un milagro evidente. Pero los elegidos saben que Dios habla de una manera mucho más profunda, a través de la mente, los pensamientos y las convicciones que Él planta en el corazón. Lo que pocos entienden es que esta comunicación no es un privilegio de unos cuantos, sino un regalo para aquellos que han aprendido a discernir la voz del Padre. Y aquí está la verdad impactante. Muchas de las ideas, sensaciones y direcciones que surgen en tu mente no son fruto del azar. Son señales de su presencia en tu vida. Pero, ¿las has reconocido o sin darte cuenta, las has ignorado? Sé que, en medio del ruido del mundo y las preocupaciones que invaden nuestra mente, es fácil no percibir su voz. Tranquilo, porque precisamente por eso estoy aquí hoy para ayudarte. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que percibes tu vida espiritual. Dios usa la mente para transmitir revelaciones, advertencias y confirmaciones. Y si aprendes a identificar esto, nunca más dudarás sobre qué camino tomar. A lo largo de este video, exploraremos 25 señales claras y poderosas, basadas en la Biblia, que pueden ayudarte a reconocer la presencia de Dios en tu mente. Prepárate para descubrir algo que puede transformar la manera en que entiendes la voz de Dios. Quédate hasta el final, porque la última señal puede ser exactamente lo que necesitas para encontrar, al fin, la paz que tanto buscas. Los elegidos de Dios no son guiados por el azar, sino por señales que el Padre deja en el camino. Él siempre ha hablado con aquellos que ha llamado para un propósito mayor, y sigue haciéndolo. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo se manifiesta de diferentes maneras, a través de la naturaleza, los sueños, la conciencia, las personas e incluso el silencio. Jonás fue dirigido por medio de una gran tormenta. Gedeón recibió confirmación a través del rocío en un vellón de lana, y Samuel reconoció la voz de Dios cuando aún era niño. ¿Qué tienen en común estas historias? La capacidad de reconocer cuándo Dios está hablando. Las señales de Dios no siempre llegan de la forma en que las esperamos. Para los elegidos, Él puede hablar a través de un versículo que salta a la vista, de una inquietud repentina que alerta sobre un peligro invisible, o incluso de una conversación aparentemente casual que trae exactamente la respuesta necesaria. ¿Alguna vez has notado que muchas veces los caminos parecen alinearse de una forma que no puede ser coincidencia? Dios guía a los suyos de manera sutil, pero constante. El problema es que muchos no prestan atención. Una de las formas más profundas de comunicación divina es la paz interior. Cuando un elegido está en el camino correcto, incluso en medio de la adversidad, siente una tranquilidad inexplicable. El Espíritu Santo confirma en el corazón la dirección que se debe seguir. En cambio, cuando hay un desvío, surge una inquietud que no se puede ignorar. Este discernimiento es uno de los mayores privilegios de los elegidos, y quien aprende a reconocerlo jamás será engañado. Otro medio por el cual Dios habla es a través de las dificultades. Para los elegidos, nada ocurre por casualidad. José fue vendido como esclavo, pero ese fue el camino que Dios usó para posicionarlo en el gobierno de Egipto. El apóstol Pablo enfrentó prisiones y naufragios, pero llevó la palabra a lugares donde de otra forma nunca la habrían escuchado. Cuando un elegido atraviesa una tribulación, no debe preguntarse, ¿por qué me está pasando esto? Sino más bien, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? La clave para escuchar a Dios es mantener la conciencia abierta y el corazón atento. Él siempre está hablando, pero si la mente está llena de preocupaciones y distracciones, el mensaje puede pasar desapercibido. Los elegidos necesitan aprender a discernir las señales divinas, porque en ellas están escondidas respuestas, direcciones y protección. Y cuando aprendemos a escuchar, Él nos enseña la importancia del silencio y de la verdadera escucha. Los elegidos de Dios no solo hablan con Él, sino que aprenden a escucharlo. Hay una gran diferencia entre pedir una respuesta y estar dispuesto a recibirla. Muchos quieren que Dios hable de forma audible, pero ignoran las formas sutiles y constantes en las que ya se está comunicando. Imagina una radio celestial transmitiendo todo el tiempo, pero si la sintonía es incorrecta, solo habrá ruido. Quien es elegido debe aprender a ajustar esta sintonía para captar con claridad la dirección de Dios.
El corazón de un elegido debe estar preparado para escuchar. Dios no grita, Él susurra. Muchas veces habla en el silencio, en un pensamiento que trae convicción, en un sentimiento de paz inexplicable, o incluso en una incomodidad que advierte sobre algo incorrecto. La gran cuestión es, ¿realmente estamos escuchando o solo esperando que diga lo que queremos oír? Para aquellos que han sido llamados, aprender a escuchar es una de las armas espirituales más poderosas. Jesús repetía una frase importante: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque no basta con tener oídos físicos, es necesario tener sensibilidad espiritual. Cuando un elegido busca a Dios, no puede hacerlo de manera superficial. Se necesita discernimiento. Dios no habla para complacer nuestra voluntad, sino para alinearnos con su propósito. Por eso, quien desea escucharlo debe estar preparado para aceptar respuestas que tal vez no sean las que esperaba, pero que son exactamente lo que necesita. ¿Cuántas veces has tenido una sensación inexplicable de que deberías o no hacer algo? Este es uno de los métodos que Dios usa para hablar con sus elegidos. Pero si no practicamos la escucha, ignoramos estas señales y seguimos en piloto automático. Un ejercicio valioso es apartar momentos del día para buscar a Dios sin prisas, solo escuchando. Puede ser en oración, en silencio o incluso leyendo un versículo con el corazón abierto. Con el tiempo, esta práctica fortalece la conexión y la claridad para oír su voz. Los elegidos no pueden vivir en la prisa del mundo. Dios no se manifiesta en la agitación, sino en la quietud. Elías esperaba a Dios en un gran terremoto, en el fuego y en el viento fuerte, pero Él vino en la brisa suave. Si estamos esperando que nos hable de una manera grandiosa, podemos perder los pequeños susurros que traen grandes revelaciones. Quien es llamado para un propósito necesita aprender a calmar el alma y escuchar más allá de lo obvio. Escuchar a Dios es un entrenamiento diario, un ejercicio de entrega y humildad. Si sientes que Dios no te está hablando, tal vez sea momento de preguntarte: ¿será que Él ya me respondió y yo simplemente no quise escuchar? Y por eso, las señales que Él envía son tan importantes. Los elegidos de Dios viven bajo una comunicación constante desde lo alto. Él siempre ha hablado con aquellos que ha llamado para un propósito mayor, y sigue haciéndolo. La Biblia está repleta de ejemplos que muestran cómo Dios se manifiesta de diferentes formas, a través de la naturaleza, los sueños, la conciencia, las personas e incluso el silencio. Jonás fue dirigido por medio de una gran tormenta. Gedeón recibió confirmación a través del rocío en un vellón de lana, y Samuel reconoció la voz de Dios cuando aún era niño. Pero hay un patrón. Dios siempre habla con quien está atento para escuchar. Las señales de Dios no siempre llegan de la manera en que las esperamos. Para los elegidos, Él puede hablar a través de un versículo que salta a la vista, de una inquietud repentina que alerta sobre un peligro invisible, o incluso de una conversación aparentemente común que trae exactamente la respuesta necesaria. Si alguna vez has notado que ciertos acontecimientos en tu vida parecen estar interconectados de forma sobrenatural, debes saber que eso no es coincidencia. Dios guía a los suyos de manera estratégica. Pero, ¿estamos atentos? Una de las señales más claras de que Dios está hablando es la paz interior. Cuando un elegido está en el camino correcto, incluso ante grandes desafíos, siente una tranquilidad inexplicable. El Espíritu Santo confirma esa dirección en el corazón. Por otro lado, si hay un desvío, una inquietud persistente aparece, advirtiendo que algo está mal. Los elegidos no viven en la duda, porque saben que Dios habla con claridad. Solo hace falta aprender a reconocer sus señales. Otra señal común es cuando Dios usa a personas para transmitirnos un mensaje. ¿Alguna vez has vivido un momento en el que alguien, sin conocer tu dilema, dijo exactamente lo que necesitabas escuchar? Muchas veces, Él envía a un amigo, un predicador, o incluso a un desconocido para traer una respuesta. Dios usa conexiones divinas para guiar a sus elegidos. Por eso, nunca ignores una palabra que parece haber venido de la nada, porque podría ser Dios hablándote directamente. Dios también se manifiesta a través de las circunstancias. Puertas que se cierran inesperadamente pueden ser una protección. Oportunidades que surgen de la nada pueden ser confirmaciones.
Nada ocurre por casualidad en la vida de los elegidos. Cuando Dios quiere dar una dirección, repite señales. Hace que las situaciones se desarrollen de manera inesperada y deja claro el camino a seguir. El problema es que, muchas veces, los elegidos ignoran estas señales porque esperan algo grandioso, cuando en realidad Dios ya está hablando en las pequeñas cosas. Las señales de Dios son muchas, pero ¿estamos atentos a ellas? Muchas veces oramos pidiendo dirección, pero no observamos las respuestas que ya están delante de nosotros. Y una de las mayores señales de la presencia de Dios es algo que el mundo no puede imitar: la paz que habita dentro de quienes le pertenecen. Los elegidos de Dios viven en un nivel diferente de paz. No se trata de la ausencia de problemas, sino de la certeza inquebrantable de que Dios está en control, sin importar las circunstancias. Esta paz no es algo que el mundo pueda ofrecer, porque proviene directamente del Espíritu Santo. Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy». Juan 14:27. Quien ha sido llamado por Dios puede enfrentar tormentas sin desesperarse, porque lleva dentro de sí una seguridad que no se puede explicar, solo sentir. La paz de Dios es una señal poderosa para los elegidos. Mientras el mundo se ahoga en miedo y ansiedad, aquellos que le pertenecen viven con un corazón firme. Pablo, por ejemplo, escribió sus cartas más impactantes estando en prisión, rodeado de incertidumbre y peligro, pero lleno de gratitud y serenidad. ¿Cómo era eso posible? Porque él conocía la paz que sobrepasa todo entendimiento. La presencia de Dios genera una tranquilidad que no depende de lo que ocurre alrededor, sino de lo que está establecido dentro de nosotros. Los elegidos reconocen esta paz como una confirmación divina. Cuando enfrentan decisiones importantes, saben que la dirección correcta siempre trae un sentimiento de alivio y seguridad. En cambio, cuando hay una inquietud persistente, cuando algo parece estar fuera de lugar, es una advertencia del Espíritu Santo para que se detengan y reconsideren. Si hay un peso en el corazón, antes de tomar una decisión, es porque Dios está tratando de llamar la atención sobre algo. Pero, ¿cómo cultivar esta paz? La respuesta está en la comunión. Cuanto más se acerca un elegido a Dios, más Él fortalece este escudo de tranquilidad. El apóstol Pablo enseña: «No os angustiéis por nada. Más bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Filipenses 4:6. Esto significa que aquellos que entregan sus preocupaciones a Dios encuentran descanso. Orar, meditar en la palabra y declarar gratitud son prácticas que amplifican esta paz sobrenatural. Además de ser una señal de la presencia divina, esta paz también funciona como una guía. Si una decisión parece ventajosa pero roba la paz del corazón, es una advertencia para retroceder. Los elegidos no pueden ser guiados solo por la lógica o los sentimientos momentáneos. Necesitan ser guiados por la paz de Dios. Si incluso en medio de desafíos hay una sensación de que todo está bajo control, es porque el Señor ya ha ido adelante y ha preparado el camino. Si la paz de Dios es una señal de su presencia, la conciencia es uno de los principales medios por los cuales Él habla con los elegidos. Y aquellos que aprenden a escuchar esta voz interna nunca caminan en la oscuridad. Los elegidos de Dios tienen un llamado especial, y por ello, Él los guía de una manera diferente. Uno de los medios más sutiles y poderosos que Dios usa para comunicarse es la conciencia. Desde temprana edad, los elegidos sienten que hay algo dentro de ellos que les impide actuar como la mayoría. Es un sentido de justicia, una convicción interior que les hace cuestionar qué es correcto y qué es incorrecto. Esto no ocurre por casualidad. La Biblia dice que la ley de Dios está escrita en el corazón. Romanos 2:15. Es decir, Él colocó dentro de cada elegido un radar espiritual para guiar sus decisiones. Este radar se manifiesta de diferentes maneras. A veces, es una incomodidad profunda antes de tomar una decisión equivocada. Otras veces, es una paz que confirma una elección alineada con el propósito divino. El Espíritu Santo usa la conciencia como una brújula, apuntando siempre hacia la voluntad de Dios. Sin embargo, si ignoramos repetidamente esta voz interior, comienza a debilitarse, y el peligro de esto es acostumbrarse a vivir sin discernimiento. Los elegidos necesitan mantener la sensibilidad espiritual para escuchar claramente esta orientación. Un ejemplo de esto ocurre con las elecciones diarias.
Si un elegido miente o toma una decisión incorrecta, inmediatamente siente un peso en el corazón. Esta sensación no es culpa destructiva, sino una advertencia del Espíritu Santo para corregir el camino. Sin embargo, si esta voz es ignorada repetidamente, la conciencia se vuelve insensible, y es así como muchos terminan alejándose del propósito sin darse cuenta. El secreto es siempre escuchar esta corrección interna y alinearse nuevamente con Dios. Para mantener esta sensibilidad, los elegidos deben buscar a Dios constantemente. Orar, meditar en la palabra y buscar sabiduría espiritual son formas de mantener la conciencia aguda. El salmista escribió: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Salmos 119:11. Esto significa que cuanto más se llenan los elegidos de la palabra, más sensible se vuelve su conciencia a la voz de Dios. Además de ser una guía moral, la conciencia también sirve como protección. Muchas veces, antes de entrar en un camino peligroso, un elegido siente una advertencia dentro de sí, una inquietud que parece decir: «No vayas por ahí». Si presta atención, se dará cuenta de que estas sensaciones no son solo pensamientos aleatorios, sino advertencias divinas. Dios nunca deja a sus elegidos sin dirección, pero depende de cada uno escuchar y obedecer. Si la conciencia es un canal por el cual Dios nos orienta, Él también nos inspira y planta pensamientos divinos en nuestra mente, trayendo revelaciones y direcciones inesperadas. Y este es uno de los medios más extraordinarios por los cuales Él guía a los suyos. Los elegidos de Dios no piensan como las demás personas. Reciben inspiraciones, ideas y revelaciones que parecen surgir de la nada, pero que en realidad son susurros divinos guiando sus pasos. Dios planta direcciones en la mente de aquellos que Él ha llamado, trayendo claridad y revelación en el momento justo. La Biblia está llena de ejemplos de esto. José recibió sueños que cambiaron su historia. David escribió salmos que resuenan hasta hoy. Y Salomón gobernó con sabiduría divina. Dios sigue hablando de esta manera, inspirando a quienes tienen oídos espirituales para escuchar. Muchas de las grandes invenciones y descubrimientos de la humanidad fueron fruto de inspiraciones divinas. Nikola Tesla decía que sus invenciones surgían como visiones completas en su mente. Grandes compositores y escritores relatan que ciertas creaciones parecían venir de un lugar más allá de la comprensión humana. Si Dios usa estas inspiraciones para transformar el mundo, ¿imaginas lo que puede hacer en la vida de sus elegidos? Él puede colocar en el corazón un proyecto, un propósito o incluso una advertencia para evitar un error. Quien es llamado necesita estar atento a estas señales. Pero, ¿cómo discernir si un pensamiento viene de Dios o si es solo fruto de la imaginación? Una de las señales es la paz que acompaña la idea. Si un pensamiento trae claridad, propósito y está alineado con los principios de la palabra, hay grandes posibilidades de que sea una inspiración divina. Sin embargo, si genera confusión, ansiedad o una prisa incontrolable, es importante cuestionar su origen. El Espíritu Santo guía sin peso, sin miedo y sin caos. Una práctica esencial para los elegidos es anotar las inspiraciones que surgen. Muchas veces, Dios planta una idea durante la oración, al leer un versículo o incluso en momentos comunes del día. Tener un diario espiritual ayuda a percibir patrones y comprender la dirección que Él está señalando. ¿Alguna vez has tenido una idea persistente que regresa a tu mente una y otra vez? Eso puede ser un llamado divino para actuar en algo específico. No lo ignores. Estas inspiraciones también sirven como protección. ¿Cuántas veces, antes de tomar una mala decisión, un pensamiento repentino hace que un elegido dude? O cuando una oportunidad parece buena, pero algo dentro de ti dice: espera, aún no es el momento. Dios habla de esta manera para evitar caídas y abrir mejores puertas. El peligro está en ignorar estas direcciones y seguir en automático. Quien es elegido no puede vivir distraído. Si Dios nos inspira a través de pensamientos, también nos recuerda algo aún más poderoso: sus propias palabras. El Espíritu Santo trae a la memoria versículos y promesas que se convierten en faros en medio de la oscuridad. Y esa es una de las señales más claras de que Él está hablando. Los elegidos de Dios nunca están solos, porque el mismo Espíritu Santo habita en ellos. Y una de las señales más poderosas de su presencia es cuando versículos bíblicos
surgen en la mente de forma espontánea, exactamente en el momento adecuado. No es casualidad, no es memoria aleatoria, es Dios hablando. ¿Cuántas veces, ante un problema, un versículo ha venido a tu mente como un faro en medio de la oscuridad? Eso es el Espíritu Santo, trayendo a la memoria la palabra viva que alimenta, fortalece y guía. Cuando Jesús estuvo en la tierra dijo: «El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». Juan 14:26. Es decir, Dios no solo habla a través de la Biblia, sino que también nos hace recordar sus palabras en los momentos en que más las necesitamos. Para los elegidos, esta es una de las formas más directas y poderosas de comunicación divina. No es necesario buscar lejos. Dios ya ha plantado en tu mente aquello que necesitas recordar en el momento adecuado. Pero para que el Espíritu Santo traiga algo a la memoria, primero es necesario que eso ya esté dentro del corazón. Es como un depósito espiritual. Cuanto más un elegido se alimenta de la palabra, más material tiene el Espíritu Santo para activar en los momentos necesarios. ¿Alguna vez has notado cómo, en ciertas situaciones, un versículo parece saltar de la Biblia y hablarte directamente? Eso sucede porque Dios ya sabía que en algún momento esa palabra necesitaría ser recordada. Además de consuelo, la memoria de los versículos puede servir como advertencia o dirección. Si, al enfrentar una duda, un versículo sobre paciencia surge en la mente, tal vez Dios esté diciendo que esperes. Si, ante un conflicto, un pasaje sobre el perdón resalta, puede ser una invitación para actuar con más gracia. Dios habla a través de su palabra de manera clara y específica, pero los elegidos necesitan estar atentos para captar estas señales. Una práctica poderosa es declarar estos versículos en voz alta. David decía: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Salmos 119:11. Esto significa que aquellos que memorizan y meditan en la palabra se están armando espiritualmente. El enemigo no puede contra un elegido que conoce y usa la palabra de Dios como espada. La Biblia no es solo un libro, es un código divino que, cuando se activa, transforma destinos. Si Dios usa su palabra para recordarles a los elegidos quiénes son y hacia dónde deben ir, también responde de otra manera poderosa, a través de la oración. Y es en esta conversación íntima donde ocurren muchas revelaciones. Los elegidos de Dios no oran solo por costumbre o tradición, oran porque saben que la oración es un canal directo con el Creador. No se trata solo de hablar, sino de conectarse con la presencia divina. El mayor error de muchos es pensar que orar es solo pedir cosas, cuando en realidad es un diálogo, un intercambio. Dios responde, y aquellos que han sido llamados por Él necesitan aprender a identificar esas respuestas. Su silencio también habla. Las respuestas de Dios llegan de diferentes formas. A veces, la respuesta es inmediata, un sentimiento de paz que confirma la dirección correcta. Otras veces, Él responde a través de circunstancias, cerrando puertas que no deberíamos cruzar o abriendo caminos que jamás imaginamos. Pero hay momentos en los que responde con silencio, y esa es la prueba de la fe. Los elegidos aprenden que, incluso cuando Dios parece estar callado, Él sigue trabajando en los bastidores. ¿Alguna vez has orado por algo y, poco después, escuchaste un mensaje que parecía ser exactamente la respuesta que necesitabas? ¿O abriste la Biblia y te encontraste con un versículo que encajaba perfectamente con tu situación? Esas no son coincidencias, son respuestas divinas. Dios usa todo a nuestro alrededor para comunicarse, y los elegidos saben que cada detalle puede contener una señal de Él. Cuanto más atentos estamos, más podemos percibir sus respuestas. Pero hay algo importante. Dios no responde solo lo que queremos escuchar. Muchas veces, oramos esperando un sí, pero la respuesta llega como un no, o un espera. El problema es que muchos no aceptan esa respuesta y siguen insistiendo, sin darse cuenta de que el Padre está tratando de protegerlos. Quien es elegido aprende a confiar, incluso cuando la respuesta no es la que esperaba. Si Él cierra una puerta, es porque hay algo mejor preparado. La oración no es un botón mágico que se presiona para recibir todo instantáneamente. Es una relación, y cuanto más tiempo pasa un elegido en oración, más aprende a reconocer cuando Dios está hablando. El secreto está en la persistencia y la sensibilidad.
Dios siempre responde. ¿Pero realmente estamos escuchando? Si Dios habla a través de la oración, también se manifiesta de manera sorprendente en los sueños, y muchos elegidos ya han recibido revelaciones profundas mientras dormían. Los elegidos de Dios frecuentemente experimentan sueños que van más allá de lo común. No son simplemente imágenes desconectadas de la mente, sino mensajes que contienen revelaciones, advertencias y direcciones del Altísimo. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha usado los sueños para comunicarse con aquellos que Él ha llamado para un propósito. José, Daniel e incluso el faraón de Egipto recibieron mensajes divinos mientras dormían. Para quien tiene un llamado, es esencial aprender a discernir cuándo un sueño es solo producto de la mente y cuándo es una comunicación que viene directamente de Dios. Muchos elegidos han pasado por la experiencia de soñar con algo y días o semanas después, verlo suceder. Dios usa los sueños para preparar a sus hijos para lo que está por venir. A veces, Él revela una dirección clara. Otras veces, el sueño llega como una advertencia, alertando sobre un peligro o una decisión equivocada. ¿Alguna vez has tenido un sueño que dejó tu corazón inquieto al despertar? ¿O un sueño que trajo paz y claridad sobre algo que estaba confuso? Esos son señales de que Dios podría estar hablando. Los sueños pueden ser un medio por el cual Dios responde oraciones. A veces, buscamos una respuesta y en lugar de llegar a través de palabras o señales directas, llega durante el sueño con imágenes que tienen un significado profundo. Por eso, los elegidos deben estar atentos a lo que sueñan. Una práctica importante es anotar los sueños tan pronto como despierten. Muchos pierden mensajes divinos porque no registran lo que vieron, y con el tiempo, los recuerdos se desvanecen. Pero es necesario tener discernimiento. No todo sueño viene de Dios. Algunos son solo reflejos de nuestra mente, y otros pueden ser distracciones del enemigo para generar miedo y confusión. El secreto para identificar un sueño divino es observar su esencia. ¿Trae paz, claridad o una advertencia importante? ¿Confirma algo que Dios ya estaba diciendo de otras maneras? Un sueño de Dios nunca trae terror o desesperación, sino dirección y sabiduría. Dios sigue hablando a través de los sueños, y aquellos que son elegidos aprenden a valorar este medio de comunicación. Muchas revelaciones y estrategias llegan mientras dormimos. La cuestión es, ¿estamos prestando atención? Aquellos que reconocen las señales en los sueños también empiezan a entender que Dios puede hablar de manera aún más directa, colocando pensamientos y direcciones específicas en sus mentes. Los elegidos de Dios viven bajo una dirección constante. Hay momentos en los que Él habla de manera sutil, pero hay situaciones en las que la respuesta llega como un pensamiento directo, una convicción tan clara que no deja espacio para dudas. Dios no es un Dios de confusión, y cuando quiere guiar a alguien hacia un camino específico, pone en el corazón y en la mente una certeza que va más allá de la lógica humana. Muchos elegidos han pasado por la experiencia de repente, tener un entendimiento profundo sobre algo sin haberlo meditado mucho antes. Muchas veces, esta dirección surge como una idea repentina que trae claridad sobre un problema, una decisión o un próximo paso. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de hacer algo inmediatamente, incluso sin saber exactamente por qué? ¿O te has sentido impulsado a seguir un camino que, más tarde, se reveló como la mejor elección? Eso es Dios hablando. Los elegidos no caminan sin rumbo. Siguen instrucciones divinas que son colocadas en sus mentes de manera innegable. La diferencia entre un pensamiento común y una dirección divina está en la paz que acompaña la respuesta. Cuando Dios habla, incluso si la instrucción va en contra de la lógica humana, hay una certeza interna que disipa las dudas. Esto es algo que la mente natural no puede producir. El Espíritu Santo guía de manera clara y poderosa, dando sabiduría para actuar sin miedo. El peligro está en ignorar estas direcciones, pues Dios no insiste. Él muestra el camino, pero depende de los elegidos obedecer. Una de las formas más comunes de sentir esta dirección clara es cuando, al buscar a Dios, un pensamiento específico se repite con fuerza en la mente. Puede ser una orden simple como llama a esa persona, cambia de camino o espera un poco más. Cuando esta impresión persiste,
es señal de que Dios está hablando. Los elegidos deben aprender a no descartar estas instrucciones como simples pensamientos aleatorios. Cuanto más busca a Dios un elegido, más Él revela direcciones claras y objetivas. Esto se desarrolla con el tiempo, la práctica y la intimidad con el Padre. Si Él ha dado un pensamiento específico sobre algo, la mejor decisión es seguir esa orientación sin vacilar. Al fin y al cabo, cuando Dios habla, Él ya ha preparado todo para que la obediencia traiga resultados. Si Dios se comunica a través de direcciones claras, también usa otro método poderoso para guiar a los elegidos: la convicción interior. Muchas veces, esta sensación viene en forma de una alerta, un peso en el corazón que nos hace detenernos y reconsiderar. Los elegidos de Dios poseen un sensor interno que les impide seguir caminos equivocados. Este sensor no está basado en la lógica humana, sino en la convicción generada por el Espíritu Santo. Cuando algo está desalineado con el propósito de Dios, Él no necesita enviar truenos o señales visibles. Basta con una incomodidad en el corazón, una inquietud persistente que no nos deja en paz. Esta convicción es uno de los mayores privilegios de los elegidos, pues los mantiene protegidos de decisiones precipitadas y trampas espirituales. Muchas veces, esta inquietud surge antes de que se cometa un error. Algo dentro de nosotros nos advierte: no hagas esto, no confíes en esa persona, o espera un poco más. Si ignoramos esta advertencia, generalmente cosechamos las consecuencias después. ¿Quién no ha tomado una decisión y, más tarde, ha notado que ya sentía en su corazón que eso no saldría bien? El Espíritu Santo siempre nos advierte antes, pero depende de nosotros escuchar. Otra señal de la convicción del Espíritu Santo es cuando sentimos un peso en el corazón por algo que hemos hecho. Si un elegido se desvía, miente, trata mal a alguien o actúa fuera de la voluntad de Dios, inmediatamente siente una incomodidad interna. Esto no es solo culpa, sino un llamado a la corrección. A diferencia de la acusación del enemigo, que genera desesperación y condena, la convicción del Espíritu Santo genera arrepentimiento y deseo de cambio. Muchos elegidos ignoran esta convicción y terminan acostumbrándose a vivir sin escucharla. Esto es peligroso, pues cuanto más se resiste a la voz de Dios, más distante parece estar. Pero hay una solución: arrepentimiento y búsqueda. Cuando un elegido se da cuenta de que ha perdido esta sensibilidad, necesita volver a la comunión con Dios, pedir perdón y realinearse con el propósito. Dios nunca rechaza a quien desea regresar a Él. Los elegidos que aprenden a valorar esta convicción viven en seguridad. Nunca toman decisiones precipitadas, porque saben que, cuando algo no está bien, el Espíritu Santo lo advierte. Y si hay una advertencia, es porque Dios quiere protegernos de algo mayor. El secreto es aprender a discernir entre la voz de Dios y la ansiedad de la carne. Si el Espíritu Santo genera convicción para advertirnos, también nos enseña a buscar momentos de silencio y reflexión. Y es precisamente en el silencio donde muchas de las respuestas más profundas son reveladas. Los elegidos de Dios no pueden acostumbrarse al ruido del mundo. La voz de Dios no compite con el caos, se revela en el silencio. Muchos buscan respuestas en el ruido externo, pero olvidan que Dios siempre se ha manifestado de manera más clara en los momentos de quietud. Elías esperaba oír a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, pero fue en la brisa suave donde Él se reveló. Este es un gran secreto. Cuanto más aprende un elegido a silenciar su alma, más puede escuchar la dirección divina. El silencio es un arma espiritual. Mientras el mundo busca distracción, los elegidos buscan introspección. El mismo Jesús se retiraba a lugares desiertos para orar, lejos de las multitudes, para escuchar al Padre. Él sabía que el silencio no era un vacío, sino un espacio donde Dios habla. ¿Cuántas veces una respuesta que buscabas llegó precisamente cuando te detuviste a reflexionar en silencio? Ese es el poder de la soledad. Permitir que la voz de Dios resuene sin interferencias. Los elegidos que desarrollan esta práctica notan algo extraordinario. Cuanto más tiempo pasan en silencio con Dios, más claras se vuelven las respuestas. La sabiduría divina se revela a aquellos que saben esperar, escuchar y discernir. Si Dios es un padre que desea guiar a sus hijos,
sin duda hablará con quienes aprendan a detenerse para escucharlo. Si el silencio trae respuestas, también nos enseña a reconocer las advertencias divinas. Y cuando Dios alerta sobre algo, los elegidos deben estar listos para actuar. Los elegidos de Dios no viven a merced del azar. Ellos son advertidos antes de que algo suceda. Dios nunca permite que uno de sus hijos entre en un camino peligroso sin antes enviar señales. A veces, estas advertencias llegan como una sensación inexplicable de que algo no está bien. Otras veces, es un pensamiento persistente que dice: cuidado, no vayas, espera un poco más. El problema es que muchos ignoran estas señales porque esperan algo más evidente, cuando en realidad Dios ya está avisando. ¿Cuántas veces has tenido un presentimiento extraño antes de tomar una decisión y luego te diste cuenta de que aquello fue un verdadero rescate? Eso no es paranoia, es el Espíritu Santo alertando a los elegidos. Él nos protege de relaciones tóxicas, de negocios engañosos y de trampas que no podemos ver a simple vista. Cuando hay una inquietud en el corazón, cuando algo parece estar fuera de lugar, es porque Dios está tratando de llamar la atención. Las advertencias divinas también pueden venir a través de sueños, de una palabra profética o incluso de acontecimientos inesperados que impiden que algo suceda. Si una puerta tarda en abrirse, puede ser que Dios esté evitando que entres en un camino que traería más dolor que bendición. Quien es elegido aprende a interpretar estas situaciones como protección y no como frustración. Al final, cuando Dios cierra una puerta, es porque algo mejor está reservado. Pero, ¿y si la advertencia divina llega a través de un sentimiento insistente? Si al estar cerca de alguien, un elegido siente un peso inexplicable, puede ser una señal de que esa persona no está alineada con su propósito. Si, al iniciar un proyecto, surge una inquietud profunda, tal vez sea necesario buscar más confirmación antes de seguir adelante. Las señales de Dios no son aleatorias. Él siempre habla con claridad a quienes prestan atención. La vida de los elegidos está marcada por el discernimiento. Quien ignora las advertencias divinas termina involucrándose en problemas que podrían haberse evitado. Por eso, uno de los mayores secretos espirituales es aprender a reconocer estas señales y obedecerlas sin dudar. Dios nunca advierte sin razón. Si Él está tratando de alertarte sobre algo, escúchalo. Si los elegidos aprenden a escuchar las advertencias de Dios, también perciben que su llamado es mucho más grande de lo que imaginaban. Y esa sensación de propósito es una de las señales más claras de que Dios está guiando sus vidas. Los elegidos de Dios no viven sin dirección, porque llevan dentro de sí un llamado que grita más fuerte que cualquier otra cosa. Desde una edad temprana, muchos sienten que son diferentes, que no encajan en los estándares del mundo y que hay algo más grande esperándolos. Ese sentimiento de propósito no es fruto de la imaginación, es Dios preparando el corazón para la misión que ya fue escrita incluso antes del nacimiento. Jeremías escuchó esto directamente del Señor. Antes de que te formara en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué. Jeremías 1:5. Este llamado puede manifestarse de muchas maneras. A veces es un deseo ardiente de hacer algo específico, una pasión que nunca se apaga. Otras veces es una inquietud, un sentimiento de que la vida no puede tratarse solo de sobrevivir, sino de cumplir un propósito mayor. Los elegidos sienten esa atracción por algo que muchas veces no saben definir, pero que, con el tiempo, Dios comienza a revelar. ¿Quién no ha tenido esa sensación inexplicable de que nació para algo más allá de lo que está viviendo? El propósito de un elegido no es algo que se descubre de un día para otro. Dios va moldeando, revelando piezas poco a poco, fortaleciendo habilidades y probando el corazón hasta que la misión queda clara. El problema es que muchos intentan encontrar sentido en las cosas equivocadas, en el reconocimiento humano, en el éxito pasajero, en la búsqueda de validación. Pero la verdadera misión de un elegido no es agradar a las personas, sino cumplir aquello para lo que fue llamado desde el principio. Muchos confunden propósito con profesión, pero la verdad es que un llamado de Dios va más allá de lo que se hace. Se trata de quién se es. Algunos son llamados para enseñar, otros para liderar, otros para interceder, y cada uno tiene una pieza fundamental en el plan divino. Cuando un elegido entiende esto,
deja de compararse con los demás y comienza a alinearse con lo que Dios quiere hacer a través de él. ¿Y cómo saber si estamos en el camino correcto? El propósito siempre trae paz, incluso cuando el camino parece desafiante. Quien está alineado con lo que Dios ha planeado siente una satisfacción interior, un sentido de misión cumplida que ninguna otra cosa puede proporcionar. El llamado de un elegido no es una carrera, no es un sueño personal, es un alineamiento entre su vida y el plan divino. Y cuando se vive de esta manera, la vida deja de ser común y se convierte en un instrumento en las manos de Dios. Si los elegidos entienden el llamado, también aprenden que Dios sigue hablando, guiando y revelando nuevas direcciones. Y ahora, sabiendo esto, la pregunta es, ¿estamos listos para escuchar y obedecer? Ahora que conoces las 25 señales a través de las cuales Dios habla, la pregunta que queda es, ¿realmente estás escuchando? Porque saber que Él se comunica es una cosa, pero aplicar este conocimiento en tu vida es lo que marca la diferencia. Los elegidos no viven a la deriva, esperando suerte o coincidencias. Entienden que cada pensamiento, cada sensación de paz, cada advertencia y cada dirección clara puede ser Dios guiando sus pasos. Pero para eso es necesario desarrollar sensibilidad espiritual y disposición para obedecer. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hablarte y no lo has notado? O peor aún, has ignorado las señales por miedo o falta de fe. Tal vez Él haya respondido una oración hace mucho tiempo, pero sigues esperando una confirmación mayor. Tal vez la dirección que tanto buscas ya te ha sido dada, pero tu mente está demasiado ocupada para reconocerla. Dios no grita. Él habla con claridad, pero depende de ti silenciar el ruido del mundo para escucharlo. Entonces, ¿qué tal dar un paso de fe ahora? Comienza hoy mismo a practicar este discernimiento. Separa un tiempo en silencio para percibir las señales. Registra tus pensamientos y sueños. Medita en la palabra y, sobre todo, obedece cuando sientas la dirección de Dios. No esperes un milagro visible cuando Él ya está hablando en tu corazón. Cuanto más escuches y sigas, más Él te revelará. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas señales has experimentado en tu vida? ¿Has sentido un pensamiento fuerte que luego se confirmó? ¿O has tenido un sueño que parecía traer un mensaje claro? Comparte en los comentarios, porque Dios puede usar tu experiencia para fortalecer la fe de otras personas. Y si este contenido tuvo sentido para ti, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre cómo Dios se comunica. Hay mucho más que Él desea revelarte, y yo estaré aquí para ayudarte a entender cada detalle.